quienes han marcado una diferencia a lo largo de la historia, a través de sus pensamientos, valores y acciones. Cambiaron de una forma significativa nuestro mundo herido. Estos humanitarios con convicción arriesgaron sus vidas para defender los derechos humanos. Lucharon de manera incansable porque se dieron cuenta de que sin estos, la paz y el progreso no se pueden conseguir jamás. Negar a una persona sus derechos humanos significa despreciarla en su humanidad. Nelson Mandela. A partir de esta edición damos inicio al primero de 4 programas de la Escuela de Formación para la Organización Comunitaria, en el que usted podrá aprender o ampliar su conocimiento sobre derechos humanos, su defensa y el papel que ha jugado la Iglesia Católica en la conquista de estos derechos. Soy Marianne Colmenares, periodista voluntaria de la Comisión de Justicia y Paz, organismo de la Conferencia Episcopal Panameña, quienes desde su creación han trabajado en la promoción de justicia social, participación ciudadana y derechos humanos. Esta escuela de formación es una realidad gracias a un convenio entre la Comisión de Justicia y Paz y la Fundación Alemana Konrad Adenauer. Dejemos que sean sus propios líderes quienes nos expliquen de qué se trata esta alianza y cuál es el objetivo de este proyecto. La Comisión de Justicia y Paz tiene su misión en promover la participación ciudadana y ha trabajado durante más de 30 años desde su fundación promoviendo espacios de participación. Hemos estado trabajando con la Fundación Konrad Adenauer desde que salió la ley de descentralización para formación ciudadana de los mecanismos de participación ciudadana en la descentralización. Y hemos venido cada año haciendo como un paso adicional en esta formación ciudadana. Este convenio pues es como un paso más en lo que nos permite articular los diferentes esfuerzos de formación que hemos venido realizando a lo largo de los años. El objetivo de esta escuela es precisamente que nosotros nos preparemos para poder organizarnos de la mejor forma y participar, entendiendo por participar, pues incidir en todo lo que tiene que ver con nuestras comunidades, con proyectos, programas, iniciativas, planes para nuestra comunidad. La Fundación Konrad Adenauer es una organización política de Alemania. Nosotros tenemos alrededor de 100 oficinas en todo el mundo y nuestros objetivos son el fortalecimiento de la democracia en todo el mundo, el Estado de Derecho, la economía social de mercado y los derechos humanos. Y en Panamá tenemos un amplio trabajo con diferentes organizaciones, sean gubernamentales, sean de la ciencia, de universidades o de las organizaciones de la sociedad civil. Y uno de ellos es la Comisión Justicia y Paz del Arzobispado de la Iglesia Católica aquí en Panamá. Nos preguntamos entonces por qué es necesario saber sobre derechos humanos para la formación de líderes en las comunidades. Las personas en las comunidades resienten toda la situación, por ejemplo, de la desigualdad que se da en el país y a nivel general, también a nivel local. Ellos pueden sentir en esas políticas, algunas veces no tan positivas o deficientes o ausentes, políticas públicas, pueden sentir el tema de la educación, la falta de acceso a la educación, la falta de acceso a la salud, la falta de acceso al tema del territorio, el agua. O sea, ellos sienten en carne viva la pobreza. Esos son derechos humanos. Entonces, por un módulo de derechos humanos es para que podamos entender de dónde surge la necesidad de proteger a los derechos humanos, de dónde están estos grupos vulnerables y cómo ellos sí deben luchar para que se les reconozca su derecho. Ahora bien, usted que nos ve, ¿nos podría definir qué son los derechos humanos? Definirlo, no lo sé definir, pero para mí, derechos humanos
son los derechos que tenemos nosotros acá en la tierra, ¿verdad? Que nos corresponde. O sea, sé que los derechos humanos son los derechos constitucionales, civiles y que tenemos los individuos. Aquellas organizaciones que no tienen ni distinción de sexo, ni nacionalidad, ni religión, ni otro tipo de comparaciones. Nuestros derechos, pues lo que nosotros merecemos como ciudadanos, como seres humanos de un sitio. Son unas leyes que están impuestas para el respeto, para la vida social y civil de cada ser humano en el planeta. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Son atributos inherentes al ser humano, indispensables para gozar de una vida digna, reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. En esta ocasión, ¿podrías mencionar alguno de los derechos humanos? El derecho a la salud, a tener servicio en las clínicas, en los hospitales, el derecho a la alimentación, derecho a tener un hogar, derecho a expresarnos. El derecho a la vida, a la salud, derecho a la paz. Sé que hay muchos derechos, pero no los conozco así como tal, realmente. Bueno, el primero y el más importante es el derecho a la vida. El derecho a la vida, o sea, que nadie te puede arrebatar tu vida. Viene siendo la seguridad que tú debes tener como un ciudadano en el mundo, en cualquier parte del mundo, y para poder conservar tu vida, tu salud física, todo eso lo que conlleva. Esta realidad nos hace reflexionar. ¿Quién entonces nos va a asegurar de que los derechos humanos se puedan defender, promover y convertir en una realidad? Definitivamente que tenemos que formarnos en este tema. Vamos a un breve corte y regresamos. La educación es la llave que permite el acceso y el disfrute de otros derechos humanos. Katarina Tomaszewski, relatora especial de la ONU. Podría decirse con una expresión atrevida que los derechos del hombre son también derechos de Dios. San Juan Pablo II. Los derechos humanos no son una invención de los juristas, ni tampoco son un acuerdo casual entre hombres de estados de buena voluntad. Aprendamos de los expertos. Ellos nos explicarán de dónde proceden los derechos humanos. El mundo y las relaciones internacionales destacan el 10 de diciembre como el Día Internacional, reconociendo y coincidiendo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, cuando uno mira el Génesis, el libro del Génesis, que nos revela el proyecto de Dios, uno descubre que el fundamento de los derechos humanos, y así lo dice el Magisterio Social de la Iglesia, lo han dicho Juan XXIII, Pablo VI y el Papa Juan Pablo II, han insistido que la fuente primordial de los derechos humanos no está en el Estado, no está en las leyes, sino que tiene un fundamento esencialmente de la inspiración del proyecto de Dios en la historia. Y ese proyecto de Dios en la historia se fundamenta en el respeto a la dignidad del ser humano. Reconocer al ser humano como hijos y criaturas de Dios es reconocer la esencia de los derechos de la persona. Tiene que ver mucho con el Evangelio, ¿no? El Señor nos creó a su imagen y semejanza, de hombres y mujeres que vivan en dignidad, de personas que vivan en abundancia. Entonces nosotros vemos que precisamente es la injusticia social lo que ha marcado la historia de nuestros pueblos. Lo que se defiende en materia de derechos humanos es la dignidad de la persona. Todo el mundo, algunas veces yo he escuchado, que los derechos humanos, entonces lo ponen como si fuera un grupo.
como si fuera una especie de secta, una especie de estructura. No, los derechos humanos son la dignidad de la persona. Y cuando la dignidad de la persona es transgredida, se convierte entonces en un derecho para ser reclamable, tanto nacional como internacionalmente. Ahí no hay motivación política alguna. Ahí hay simple y sencillamente la reivindicación de la dignidad de una persona. Y eso es importante tenerlo claro. Y si el ciudadano sabe que lo que está levantando con esa bandera de lucha de los derechos humanos es su dignidad, con la dignidad hasta el final. Carlos Lee, Maribel Jaén y Santander Tristán son activistas de derechos humanos. Ellos aseguran que estos no son ideas propias de los hombres, a las cuales arribaron después de mucho reflexionar. Son principios universales, fundamentados en la revelación bíblica, en la vocación que el Creador hace a todos los seres humanos para que vivamos como corresponde. Los derechos humanos se caracterizan por ser universales, alcanzan a todas las personas sin exclusión alguna, ni por su nacionalidad, género, color de piel o creencias. Son invulnerables, así como lo es también la dignidad humana en la que se fundamentan. También se caracterizan por ser inalienables, nadie puede ser despojado de estos, y son interdependientes, no existen derechos más importantes que otros, sino que están unidos en un mismo nivel de jerarquía. Todos tienen el mismo valor y conforman un todo. Estos principios que nos explicaban los especialistas son la base de los derechos humanos, reconocidos en un acuerdo sin fronteras. La Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge 30 artículos considerados básicos para vivir en paz, en libertad y en dignidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, como un ideal común para todos los pueblos y naciones. Debido a la falta de consenso internacional que existía en ese momento sobre la obligatoriedad de proteger y respetar los derechos humanos, el documento no logró ser formalizado como un tratado internacional, obligatorio para los estados firmantes, y se limitó a una declaración que fuera tomada como un ideal orientativo para la humanidad. 3 décadas después, se alcanzó un consenso internacional suficiente para establecer la obligatoriedad de los estados para proteger los derechos humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración de Derechos Humanos ha sido traducida a más de 500 idiomas. Y para su promulgación se ha presentado una lucha permanente a través de la historia, rodeada de acontecimientos que dan origen a cada uno de los derechos. En el próximo corte nos explicarán cómo se clasifican estos derechos. La libertad es inútil si la gente no puede llenar sus estómagos, si no puede tener refugio, si el analfabetismo y las enfermedades siguen persiguiéndoles. Nelson Mandela. Los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos, defiéndanlos, promuévanlos, entiéndanlos e insistan en ellos. Nútranlos y enriquezcanlos. Son lo mejor de nosotros. Denles vida. Kofi Annan, Premio Nobel de la Paz. Seguimos aprendiendo sobre derechos humanos y es importante comentar que han sido clasificados atendiendo diversos criterios, de acuerdo a su naturaleza, al origen histórico, contenido y por la materia a la que se refieren. Solo con un propósito pedagógico han sido clasificados en generaciones. A nivel de la pedagogía de los derechos humanos se conocen los derechos humanos de 3 generaciones, se llama de primera generación, que son los que hacen referencia precisamente a los derechos individuales. El derecho a la vida, el derecho a tener un nombre, el derecho a tener una familia, esos son los derechos individuales,
También están los de segunda generación, que son los que hacen referencia justamente a los derechos sociales, ¿verdad? Cuando estamos hablando que un pueblo tiene derecho a una nación, el reconocimiento como pueblo, el tema de las condiciones óptimas de vivienda, agua potable, todos estos derechos que son colectivos, esos son los que se conocen en la doctrina de los derechos humanos como los derechos de segunda generación. Y los de tercera generación son los que se reconocen, los que surgen a partir de una relación más compleja de la sociedad. Sin embargo, los expertos en el tema de derechos humanos insisten en que esta separación o esta distinción de primera, segunda o tercera generación tiene una finalidad eminentemente pedagógica, pero en la dinámica de los derechos humanos es algo integral, algo que no se puede separar y decir, bueno, yo soy defensor de los derechos individuales y me olvido de los derechos sociales de segunda o de tercera generación. Los derechos humanos se tienen que defender y se tienen que promover con una dimensión completa, o sea, integral. Dentro del conjunto de derechos humanos no existen niveles ni jerarquías, pues todos tienen igual relevancia, por lo que el Estado se encuentra obligado a tratarlos en forma global, de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Los promotores de derechos humanos y las personas que se involucran en el tema de los derechos humanos entiendan que no se puede separar los derechos y trabajar solo los de primera generación aislados de los de segunda y tercera generación. Los de tercera generación tienen que ver con el sistema ecológico, con el derecho a tener un ambiente sano, todo, porque la sociedad va siendo más compleja y va siendo más exigente en el sentido de garantizarles a los seres humanos y a condiciones para vivir y realizarse dignamente. En la evolución vamos a eventualmente hablar de cuarta generación, cuando tenemos toda la tecnología que está predominando ahora en las relaciones humanas y surgen a partir de allí el derecho a estar conectado, a tener acceso a la internet, porque actualmente cuando se dice, bueno, usted ya no es analfabeta porque no sabe leer y escribir, ahora usted es analfabeta porque no está vinculado al desarrollo de la tecnología y por lo tanto empieza a generarse una cuarta visión de los derechos humanos que tienen que ver con todo este sistema del desarrollo tecnológico. En los derechos de tercera generación, la persona protegida ya no es el individuo en sí mismo, como en los de primera generación, o por su rol social como en los de segunda generación, sino por integrar un pueblo, una nación o ser parte de toda la humanidad. Se toma en cuenta a las personas como integrantes de una comunidad con conciencia de identidad colectiva. Actualmente se encuentra en debate internacional la configuración de la recién mencionada cuarta generación de derechos humanos, entendiendo que los derechos han ido evolucionando junto con el hombre para cubrir otras necesidades que han surgido con el tiempo y que no han sido cubiertas por los derechos de primera, segunda o tercera generación. Con los nuevos avances tecnológicos, se ha introducido en el mundo de los derechos humanos diversas formas de vulnerarlos, que obligan a la ampliación de la protección de los derechos del ser humano. Esta transición de la humanidad, desde la revolución industrial hasta nuestros tiempos, ha generado cambios en el plano jurídico, social, político, que exigen nuevas formas de protección. Los derechos de cuarta generación están basados en la necesidad de asegurar a todos los individuos el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Los avances tecnológicos y la crisis ambiental exigen que comencemos a organizarnos para dialogar, para incidir sobre estos derechos que antes no eran considerados importantes, pero que hoy son necesarios y urgentes. Una población informada de sus derechos humanos es una población capaz de actuar y accionar todos
todo lo que sea necesario para que se respeten sus derechos. De manera tal que la información es importante. Si la gente no se empodera de que tienen derecho a tener una alimentación sana, a un trabajo decente, a una vivienda digna, a la recreación, que no tienen derecho a la organización, a la participación, que tienen derecho a incidir, que tienen derecho a ser consultados y decidir sobre lo que más les conviene, entonces estamos hablando de estados débiles como lo que tenía en este momento América Latina, que no están centrados en la persona, sino en el dinero, como dice el Santo Padre. La educación en derechos humanos permite empoderar a las personas y a sus comunidades. Sabrán cómo adquirir recursos para convertirse en defensores de sí mismos y de sus entornos. Les invitamos a nuestro próximo programa de la Escuela para la Organización Comunitaria, por este mismo canal y a la misma hora. Síganos en nuestras redes sociales. El conocimiento hace que un hombre sea incapaz de ser un esclavo. Frederick Douglass, activista de derechos humanos estadounidense.